Hermanos, buen día, qué bendición estar con ustedes en este día miércoles, mitad de la semana, en un segmento más de Meditaciones y Befi, pensando y creyendo que en Dios haremos proezas. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo durante estas 2 semanas. Todo creyente en Cristo, que ha recibido a Cristo, tiene el Espíritu Santo y por consecuencia también tiene el fruto del Espíritu. Solo que muchas veces el fruto del Espíritu, como hemos dicho, no se manifiesta si no andamos en el Espíritu. Si andamos en la carne, muy difícilmente el fruto del Espíritu se va a manifestar. Sin embargo, Dios quiere que nosotros tengamos ese carácter que tuvo Cristo, que es el fruto del Espíritu, y que andemos en el Espíritu para que tengamos también su fruto y vivamos así una vida plena, completa, como Cristo dijo, ¿verdad? Que vino para dar vida y vida en abundancia. Bueno, el día de ayer hablamos acerca de estas dos primeras características del fruto del Espíritu, que es amor y gozo. Yo espero que, hermanos, que nos ayude el Señor para que tengamos esa vida en la cual andemos en amor y andemos con el gozo del Señor cada día. Pero hoy vamos a hablar otras dos características. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, y la tercera y la cuarta dice paz y paciencia. Parece que están siempre dos virtudes, dos características muy relacionadas, tanto paz como paciencia. Cuando se habla de paz, se habla como la ausencia de guerra, ¿verdad? En sí, la paz quiere decir en términos muy generales y muy amplios, la tranquilidad y quietud, el bienestar, la armonía con las personas y sobre todo la armonía con Dios. Dice que la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues el Espíritu Santo, queridos hermanos, su fruto es paz y Él quiere que nosotros andemos con la paz del Señor. Hay muchas cosas que quieren quitarnos esa paz que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? De repente un problema nos quita la paz, de repente una circunstancia en el tráfico nos quita la paz, de repente algún agravio nos quita la paz, de repente una decepción nos quita la paz, de repente algo inesperado nos quita la paz, una noticia desagradable nos quita la paz. Hay tantas cosas que nos quitan la paz de nuestro corazón. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, ¿verdad? Podemos disfrutar de esa paz que el Espíritu Santo nos da, como dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, qué importante es tener esa paz cada día, cada momento, no perder la tranquilidad, no perder la armonía con las personas, no perder la armonía, la comunión con Dios, y que nosotros podamos seguir disfrutando de esa paz que el Señor nos ha dado como parte o fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Una de las cosas también que muchas veces una persona no tiene paz es porque no ha sabido perdonar, no ha aprendido a perdonar. Hermanos, en esta vida, de alguna manera, todos nos vamos a agraviar de una forma o de otra. Usted va a agraviar o usted va a ser agraviado. Usted va a ofender o usted va a ser ofendido. Todos, yo te voy a ofender, tú me vas a ofender algún día, y tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Las personas, los creyentes que no aprenden a perdonar, pierden la paz en su corazón. Por eso también el tener paz es importante y es necesario, que tenemos que aprender a perdonar a los demás, como Cristo dijo que debemos de perdonar las ofensas de los demás, así como Dios ha perdonado también nuestras ofensas. La paz, hermanos, es resultado de su presencia. La paz del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, es el resultado de su presencia. El Espíritu Santo mora en nosotros y como resultado Él nos da su paz. Y quiere decir eso, queridos hermanos, que el Espíritu Santo, como Dios, tiene el control de todo en nuestra vida. Él sabe por qué pasan las cosas, por qué suceden las cosas, y cuando nosotros tenemos la paz, fruto del Espíritu Santo, aunque pase algo desagradable,
nosotros vamos a estar confiados de que Él tiene el control y Él sabe el propósito por el cual suceden las cosas. Así de que, queridos hermanos, mantengámonos en esa paz, fruto del Espíritu. Quiero terminar esta característica ya con el versículo de Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Así de que podemos ver, ¿verdad?, que el ser partícipes del reino de Dios no consiste en comida o bebida, como lo dice aquí el versículo, sino justicia, paz y gozo del Espíritu. Así de que vamos a permanecer en esa paz y en ese gozo y en esa justicia del Espíritu Santo de Dios, disfrutando su fruto. Y no dejemos que nada ni nadie nos robe esa paz. No pierda su paz, fruto del Espíritu, mi hermano. La cuarta característica que quiero hablarles es la palabra paciencia. Note, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando estamos hablando de paciencia, la paciencia la define el diccionario, queridos hermanos, como la capacidad de aguantar sin desesperarse en situaciones de dolor, sufrimiento, situaciones desagradables o de larga espera. Entonces, el tener paciencia en sí es una virtud. Hoy vivimos tiempos en los cuales hay mucha desesperación en la gente. Entonces queremos todo rápido, no queremos esperar, no queremos aguantar, no queremos sufrir, ¿verdad? Pero qué importante es la paciencia. La paciencia, fruto del Espíritu Santo, Él nos da esa capacidad para que nosotros podamos aguantar aún hasta el sufrimiento que pudiera venir a nuestra vida. Nos dice la palabra de Dios allá, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo número 5, hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cuántos profetas, cuántos siervos de Dios fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron torturados, fueron sacrificados? ¿Cuántos profetas, siervos de Dios tuvieron paciencia? Los profetas del Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos recordar a un Elías, podemos recordar a un Jeremías, entre tantos otros que pasaron situaciones tan complicadas en su ministerio por proclamar la verdad de Dios al pueblo en rebeldía. Y ellos tuvieron paciencia, ¿verdad? Hasta algunos de ellos, como Zacarías, que murió allí en el mismo templo apedreado o lacerado por el pueblo, por la gente mala y negativa. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento sufrió o padeció, ¿verdad?, de los siervos de Dios, y lo hicieron con paciencia, esperando en el Señor? Ahora, vean ustedes otro ejemplo, hermanos, también dice, por tanto, Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Tenemos este llamado de parte de la palabra de Dios a que nosotros ahora en este tiempo tengamos paciencia hasta la venida del Señor. No nos desesperemos, hermanos. Cristo viene cuando menos pensemos. Él viene ya por nosotros, y todo esto aquí finalmente aquí quedará y aquí terminará, ¿verdad? En la tierra seguirá el transcurso profético como está escrito en la palabra de Dios, pero nosotros, ¿verdad?, estaremos con Él en la gloria por los siglos de los siglos. Qué bendición, hermanos. Nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nos dice, así como el labrador, ¿verdad? Él tiene paciencia para esperar el fruto y esperar la lluvia temprana, la lluvia tardía, y finalmente está el fruto. Así nosotros debemos tener paciencia, porque la venida del Señor está cerca. Otro ejemplo de paciencia también es en medio de los sufrimientos. Nos dice el versículo 11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren.
Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. También, hermano, la paciencia es tan importante porque en esta vida, tarde que temprano, vamos a sufrir. Job sufrió, ¿verdad? Pero con paciencia esperó el fin del Señor. Y vemos cómo el Señor mostró su gracia, su misericordia y su compasión para Job al final del libro, ¿verdad? Miramos una historia muy diferente que al principio. Así de que, ánimo, hermanos, dejemos que el fruto del Espíritu Santo se siga manifestando en nuestra vida. No pierda la paz, ¿verdad? Y manténgase con paciencia sirviendo al Señor. Dios les bendiga. Los espero mañana, jueves, con la ayuda de Dios. Mientras tanto, acuérdense que en Dios haremos proezas. Dios les bendiga y hasta pronto. Amén.